Maestra, le comentábamos sobre la intervención, las declaraciones que diera hoy en Estados Unidos Manuel Rosales, exalcalde del municipio de Maracaibo, exgobernador del estado Zulia, quien se considera, o al menos es lo que dice internacionalmente, un perseguido político. ¿Es un perseguido político una persona como Manuel Rosales? La condición de perseguido político tiene unas características que ya todos conocemos, incluso desde regímenes dictatoriales hasta algunos pseudo regímenes democráticos que saliéndose del ámbito legal pueden mantener a una persona privada de su libertad o bajo peligro de privación de libertad. El caso del ciudadano Rosales, él fue convocado, citado por los tribunales a fin de que rindiera cuenta acerca de algunos hechos considerados por la Fiscalía General de la República como violatorios y que por supuesto podían constituir delito. Cuando comienza un proceso, cuando se tienen hechos que se están denunciando y sobre todo el aparato del Estado a través de la Fiscalía General de la República, que tiene todo el monopolio acusatorio en el sistema venezolano, indudablemente que no se puede hablar de que hay persecución política, hay sencillamente un sometimiento a un proceso judicial. Se lo está juzgando por razones... Por alguna razón. Por su actuación como político. No, se le está juzgando... Por ideas políticas. No, porque se le está juzgando por hechos concretos. Por ejemplo, los hechos que pudiesen constituir corrupción administrativa o excesos en el ejercicio del poder, etcétera. Cualquier funcionario público que le ocurra una acusación de esta naturaleza, indudablemente tiene garantizado el derecho a la defensa, debe concurrir, debe responder. Es más, tengo entendido que él incluso estaba siendo juzgado en libertad. O sea, no tenía ninguna razón para considerarse que estaba, ni siquiera había sido apresado. O sea, ni siquiera estaba en prisión. Ahora, si es una persona que está en esa situación excepcional en Perú, ¿puede viajar a Estados Unidos y hablar mal de Venezuela desde Estados Unidos? Indudablemente que, legalmente. Indudablemente que está evadiendo otra normativa, que es la que le concede el asilo en el país donde él se encuentra y que le impide pues que esté dando opiniones políticas desde ese país. Entonces de alguna manera pues burla esa prohibición trasladándose a otro sitio que le permite expresarse de cualquier manera, y luego veremos si regresa y si el gobierno peruano acepta este tipo de situaciones. O sea, en eso hay que ser muy claro. En primer lugar, es una persona que está sometida a un proceso judicial. Claro. Si está sometida a un proceso judicial y sobre el mismo existen algunas razones fundadas para que sea citado y para que sea acusado por el Ministerio Público, indudablemente que no es un preso político. Un preso político no tiene ninguna acusación, sino la suposición o el ejercicio de la actividad política. Pero cuando existe un hecho concreto, no se puede hablar de presos políticos. ¿Ya le correspondería al gobierno de Perú? Si lo acepta o no lo acepta, ya le correspondería en Estados Unidos. Exactamente, porque indudablemente que a los ojos del mundo es muy claro lo que está ocurriendo. Él se está trasladando donde tiene la prohibición a otro sitio, hace allí lo que no puede hacer en territorio peruano y se regresa tranquilamente. Porque él no podía, siendo un exilado político, una de las características es que no puede estar dando opiniones de esa naturaleza. Pero las puede dar en un tercer país. Eso no es lo lógico, ni es lo normal, ni tampoco es lo lícito. Pero como cada país tiene la libertad de aceptarlo o no, allí nosotros no podríamos... Ya es una decisión de Estados Unidos en este caso, no, en este caso permitirlo. De Estados Unidos permitirlo, de Perú de aceptarlo nuevamente, sin que eso implique que ponga en peligro su condición de asilado. ¿Legalmente es posible que Manuel Rosales o personas como él que han huido de la justicia regresen a dar la cara, a enfrentar los procesos que tienen? Sí, pueden hacerlo tranquilamente. En Venezuela existe todo tipo de garantías. Aunque personas como él dicen que no. No, bueno, una cosa es el decir, pero también hay que examinar el sistema venezolano. Nuestro sistema judicial no será perfecto, pero tampoco es el más imperfecto del mundo. Yo quiero traer a colación, por ejemplo, el famoso caso que conoce todo el mundo, el caso de los 5 en Cuba, por ejemplo. Esa es la negación del derecho. Nosotros lo tomamos incluso... ¿Por qué es la negación del derecho en su Bueno, porque el derecho tiene unos principios.
Dentro de esos principios está, por ejemplo, el principio de que no puede haber una pena si no hay un crimen. Si no hay un delito, no puede haber una pena. Nosotros hemos visto y hemos leído la decisión, por ejemplo, de una Corte Superior de Atlanta en donde dice que no se cometió el delito y que no hay el delito. Y sin embargo, estas personas, por un tribunal de inferior jerarquía, invirtiendo el orden de la doble instancia, que es otro principio universal del derecho, invirtiendo ese orden, permanecen detenidos por orden de una Corte de inferior jerarquía. Además, la pena que se les impone es absolutamente contraria a todo principio de comprensión jurídica. Podríamos decir que es incongruente, porque a menos que en el idioma inglés perpetuo signifique otra cosa, ellos fueron condenados por cadena perpetua, cosa que en Venezuela no existe. En Venezuela hay una pena máxima de 30 años. Cadena perpetua es para toda la vida. O sea, y al estar sometido a cadena perpetua, es decir, ellos no tienen ninguna forma de salir de allí a menos que el presidente de los Estados Unidos conceda un indulto. A menos que eso ocurriere, ellos estarían allí hasta el fin de sus días. Sin embargo, están condenados a 2 cadenas perpetuas. O sea, presume que tendrán otra vida para cumplirla, pero no para allí, sino que además de las 2 cadenas perpetuas, cuando salgan, ellos tienen restricciones y prohibiciones que deben cumplir. O sea, después de haber cumplido 2 cadenas perpetuas, no podrían acercarse a determinados lugares, no podrían transitar por determinadas calles. Entonces, ¿cómo entender la incongruencia de esta sentencia? Esto pone en entredicho a todo el sistema de justicia. A todo el sistema de justicia, claro, porque si no hay ningún mecanismo que logre la congruencia de la decisión, el cumplimiento de los principios generales de derecho, entonces una negación absoluta de lo que es el derecho. ¿A quién le correspondería actuar, doctora Morales? Yo creo que debe actuar poner orden con base en lo que usted está un tribunal constitucional, porque las violaciones son de derechos fundamentales. Tiene que actuar un tribunal constitucional. En todo caso, hay una potestad dentro de su legislación que puede ejercerla el presidente de los Estados Unidos para hacer cesar esta violación. ¿Hay algún punto de comparación entre un proceso viciado, como usted lo está comentando, como el que se ha seguido contra los 5 líderes cubanos que están presos en Estados Unidos con estas condenas, y las personas que dicen que son perseguidas políticas en Venezuela? Ningún punto de comparación, porque realmente resulta, además, dejemos el derecho y vayamos al principio fundamental que debe orientar toda norma jurídica, que es la ética y la moral. ¿Con qué moral se puede hablar de violación de derechos humanos en un país donde no se respetan los principios generales del derecho? Ya no digamos los derechos fundamentales, sino los principios generales del derecho. Lo dice por Estados Unidos. O sea, ¿cómo Estados Unidos va a opinar sobre Venezuela, ¿Cómo por ejemplo, opinar? sobre otro país? ¿O cómo puede ir una persona a decir en Estados Unidos, yo soy preso político? Nosotros tenemos incluso, desde hace ya bastante tiempo, la solicitud de extradición de Posada Carriles, por ejemplo, que es un evadido de una cárcel venezolana. Venezuela ha cumplido con todos los trámites y se ha solicitado por el Poder Judicial. Incluso al Tribunal Supremo. El Poder Judicial lo ha solicitado, cumplido e insistido. O sea, hemos cumplido con todo y todavía no se nos ha dado respuesta. Siquiera, no hay respuesta. Y hay otros casos también. ¿Quién debería responder? ¿Qué instancia del gobierno de Estados Unidos debería responder? El Ejecutivo inmediatamente debería colocar a esta persona a la orden de los tribunales venezolanos.